Suele decirse comúnmente que en el arte lo que importa no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Que lo que importa no son los temas que un artista trata, sino la mirada que el director coloca sobre esos temas. En el caso particular del cine de Werner Herzog, esto se explica muy bien, porque en efecto, si nosotros hiciéramos una sinopsis de algunas de sus películas, no creo que pudieran ellas resumir la experiencia cinematográfica que implica ver las películas de Herzog. Si yo les dijera que el más reciente documental de Werner Herzog se centra en científicos que investigan piedras y meteoritos que caen del espacio, muy probablemente parecería algo muy aburrido, algún documental típico de la televisión educativa, como si yo les dijera que la primera película que hizo Herzog con Netflix es una película dedicada a los volcanes y a quienes investigan las erupciones volcánicas. O si yo les dijera que Encuentros en el Fin del Mundo cuenta la historia de los científicos que hacen investigaciones en la Antártida. No parecen ser sinopsis muy entretenidas, parecen ser documentales aburridos, académicos, y sin embargo todos los que conocemos y admiramos la obra de Herzog sabemos que no es así de sencillo. Herzog es un cineasta muy intenso, muy profundo en su mirada de los temas que trata, entre otras cosas porque los temas que tratan suelen ser una excusa. En realidad Herzog ha tratado solamente un gran tema en toda su cinematografía, y ese tema es la naturaleza humana en todas sus formas, la naturaleza de la ambición estrellándose contra la realidad, la naturaleza de hombres megalómanos, la naturaleza de hombres obsesionados con una búsqueda y a dónde los lleva esta búsqueda. Las tramas de sus películas, tanto de ficción como de sus documentales, son meramente una excusa para esta exploración herzoniana. Y ese es el caso de su último documental que vamos a analizar en esta tercera edición de Cine Continuado. Bienvenidos. Vivimos en una época en la que la labor de los científicos es vista con desconfianza, incluso con desprecio. Esto en parte se debe a la manipulación política que se ha hecho del trabajo de los científicos en los últimos años, que ha servido como justificación para ciertos movimientos políticos que utilizan la ciencia como una forma de justificar acciones políticas que supuestamente vendrían justificadas por estar respaldadas por científicos. Pero también se debe a la popularidad que han agarrado en los últimos años movimientos como el terraplanismo y el movimiento antivacunas. La ciencia no siempre fue vista con esta desconfianza. Hasta hace algunos años el cine y la televisión solían verla de manera celebratoria. Solían hacer documentales o programas de televisión en donde se celebraban los hechos científicos y el trabajo de los científicos. Ha sido Werner Herzog quien ha dedicado los últimos años de su carrera a reivindicar la labor de los científicos. Lo ha hecho en sus obras documentales. Herzog lleva en paralelo dos carreras, una carrera como cineasta de ficción y una carrera como documentalista. De hecho, en los últimos años el documentalista claramente se ha impuesto al director de ficción. Sus últimos documentales, desde que hizo Encuentros en el Fin del Mundo, que le dio por cierto su primera y hasta ahora única nominación en los premios Oscar, iniciaría una saga de documentales en la que Herzog sigue la labor de los científicos en su exploración de los misterios que todavía no han sido descubiertos en el mundo en el que vivimos. Documentales como La Cueva de los Sueños Olvidados e Into the Inferno han sido trabajos en los que Herzog ha observado la vida de estos científicos que van hacia lugares todavía remotos, hacia lugares muy complejos, con el objetivo de explorar espacios que todavía no han sido conquistados por el hombre y tratar de extraer de ellos algún tipo de información científica. Resulta paradójico que sea Herzog precisamente uno de los empeñados en reivindicar esta labor humanista que hacen los científicos, esta labor de descubrimiento de nuestro planeta, porque a Herzog a veces se le acusa de ser un director un tanto misántropo, lo cual honestamente creo que es un error en el análisis de sus obras. Su más reciente documental, Fireball, forma parte de esta lista de documentales ya bastante larga que ha hecho Herzog dedicada al trabajo de los científicos. En ella, junto al vulcanólogo británico Clive Oppenheimer, que de hecho aparece acreditado como codirector,
recorren distintos puntos del planeta en donde se manifiesta la presencia y se estudia el contenido de meteoritos provenientes, la mayoría de ellos, de mundos indescifrables. Se trata de meteoritos y material cósmico que estos científicos compilan y estudian con el objetivo de entender tanto cómo están compuestos como qué pueden decirnos sobre el origen e incluso sobre el posible fin de la vida en la Tierra. Como en casi todos los documentales científicos que ha hecho Herzog, estos expertos no se dedican a soltar verdades absolutas, y ese es el primer punto a entender. Herzog reivindica la ciencia en el sentido más realista del término, porque estos científicos no están ni declarando apocalipsis que vienen en camino, ni diciendo que tienen todas las respuestas. De hecho, algo fascinante de estas películas es que la mayoría de estos científicos están muchas veces tan extraviados y tan fascinados como el público que ve estos documentales. En ese sentido, resulta fascinante ver a estos científicos hablando de objetos a los que consideran misteriosos y fascinantes, siempre sin recurrir a sentencias absolutistas o a frases terminantes, algo que pareciera ser un vicio de cómo entendemos la ciencia en los últimos años. Hay una tendencia en el mundo a creer que la ciencia tiene todas las respuestas y que la ciencia debe guiar a la sociedad, lo cual no es cierto. En parte, el desprestigio de la ciencia en los tiempos actuales tiene que ver con ese discurso. Algo fascinante de Herzog es cómo muestra a estos científicos que muchas veces, y me pasó mucho viendo esta película, parecen niños fascinados con lo que están viendo y con lo que están descubriendo. Pero como decía en la introducción, no se puede reducir esta ni casi ninguna película de Werner Herzog a su sinopsis. La mirada de Herzog no es solo la mirada de unos científicos que investigan meteoritos, sino la mirada de Herzog sobre la vida de esos científicos, sobre el comportamiento de esos científicos y también sobre toda la cultura que rodea a estos meteoritos, algo que une mucho este documental con su anterior trabajo Into the Inferno, en el que no solo se exploraban los volcanes, sino toda la vida cultural alrededor de ellos y cómo estos hechos científicos, que son interpretados por los científicos a través de la data, en cambio también son interpretados por las personas a través de sus supersticiones y de sus prejuicios o de su forma de entender el mundo. En este caso, a medida que se explora la ciencia detrás de estos meteoritos, también se va dando un viaje que hace el director y su equipo. Primero en la península de Yucatán en México, en donde comienza y en donde de alguna manera termina todo. Luego por Escandinavia, la Antártida, el Pacífico Sur, Kamchatka, los Estados Unidos y algunos países de Europa. Y es así como podemos ver un desfile por el Día de los Muertos en México o una danza de una tribu en una isla muy remota de Oceanía, o a un grupo de científicos coreanos, que además son todos unos personajes, buscando piedras en los parajes antárticos. Y de esta forma esta película, al igual que sus películas recientes, no queda reducido al mero documental científico, sino que el interés de Herzog es el otro gran misterio, que no es el de los hechos científicos que se investigan, sino el misterio de la humanidad, el ser humano y todo lo que el ser humano es y cómo el ser humano se relaciona con el mundo que le rodea. Y aquí quiero hacer una pausa para referirme y hacer una pequeña retrospectiva del cine de Werner Herzog. A Werner Herzog siempre le han fascinado los extremistas entendidos como aquellas personas de carácter extremo que viven en una gran búsqueda que casi siempre los lleva a su perdición. Personajes que viven de alguna manera al límite de la civilización y que no se sienten totalmente conformes con lo que la sociedad puede ofrecerles. Personajes que viven afuera del mundo y que por vivir afuera del mundo no necesariamente se rebelan contra él. A Herzog no le interesan tanto los rebeldes, los revolucionarios. Lo que le interesa es la gente que busca su propio camino, que explora por fuera del mundo todo aquello que no ha sido explorado, aunque aquello los lleva precisamente a su propia destrucción.
ese ha sido el leitmotiv de muchas de sus películas de ficción, y ese ha sido sin duda también el leitmotiv de sus documentales. En el caso de la ficción, obviamente, el ejemplo más icónico de esta tendencia está en la que probablemente sea su película más conocida y su película más reivindicada, que es Fitzcarraldo, que tanto la película en la ficción como el mismo rodaje de la película hablaban sobre lo mismo, sobre un personaje que busca en los límites del mundo aquello que no encuentra en la sociedad a la que pertenece. Y ese también es el leitmotiv de su documental más conocido y probablemente su mejor película, su indiscutible obra maestra en el género de la no ficción, que es Grizzly Man, en el que explora la vida de Timothy Treadwell, este naturalista que fue a explorar la vida de los osos grizzly y terminó de alguna manera fusionándose con ellos hasta que uno de ellos lo mató tanto a él como a su novio. Este carácter retorcido de estos personajes, siempre al borde de la locura, siempre en esa línea que no se sabe dónde termina el visionario explorador y dónde comienza un megalómano que pierde todo el sentido de la realidad, es donde Herzog se siente cómodo. Son personajes que le gustan, son personajes que le fascinan y son personajes a los que observa con respeto, por cierto. Decía yo que no entendía por qué a Herzog a veces se le acusa de ser un misántropo. Yo creo que él es un pesimista, pero no creo que sea un misántropo. Yo no creo que Herzog tenga esa visión sombría del ser humano que pueden tener directores como Michel Haneke o Lars von Trier, para los que el ser humano es básicamente un desperdicio. Herzog no cree que los seres humanos sean un desperdicio. Herzog cree que los seres humanos tienen un lado que los puede llevar a la locura, que los puede sacar de la civilización, pero no cree que esos seres humanos sean despreciables en sí mismos. No los observa con una mirada moralista, que yo creo que es algo de lo que pecan tanto von Trier como Haneke. De hecho, en Grizzly Man, la mirada de Herzog es bastante compasiva. Él tiene un gran pesimismo en la narración. Él sabe, él no cree en el proyecto de Timothy Treadwell, que sueña con un mundo mágico en la selva, con los osos, pero nunca le pone su dedo acusador. Y eso es algo que yo creo que hace que Herzog sea un director tan fascinante. En épocas de verdades morales absolutas, en épocas de homilías en forma de cine, a Herzog no le interesa juzgar de manera cruel a sus personajes, le interesa entenderlos, o por lo menos observarlos con respeto. Incluso en su película Mi enemigo íntimo, en el que su observación del actor Klaus Kinski, con el que tuvo innumerables enfrentamientos en sus películas, aunque es una observación muy dura, Herzog le regala minutos de reivindicación. Esa película tiene un final precioso en el que se ve al actor jugando con una mariposa durante algunos minutos y Herzog le regala como una reivindicación de su humanidad y obviamente una admiración de su talento, independientemente de si el personaje era alguien con quien le era casi imposible convivir, al punto de que, como todos sabrán, hay toda una anécdota que dicen que Herzog amenazó de muerte al actor y que estuvo y que realmente pensó en dispararle si renunciaba al rodaje de Fitzcarraldo. Este gusto de Herzog por explorar sin juzgar es algo bastante normal en el cine, pero sobre todo en el cine de hoy en día. Como yo comentaba cuando criticaba la película Soul, hay una tendencia cada vez más acentuada en el cine a soltar verdades absolutas, a soltar discursos que no admiten ningún cuestionamiento, a sermonear al público. Y un cineasta como Herzog y de alguna manera también gente como Clint Eastwood o Martin Scorsese, que son cineastas más llenos de dudas que de certeza, resulta un poco extraño en estos tiempos de moralina, en estos tiempos absolutistas que estamos viviendo. Cuando hay un pánico moral en marcha, una de las cuestiones que ocurren es que la gente, el público, se acostumbra a que los mensajes se los sirvan en una bandeja. No le gusta que los reten, y no que los reten con mensajes incómodos, sino que los reten poniéndolos a pensar. Y en ese sentido, el cine de Herzog siempre ha estado abierto
a esa exploración del pensamiento. Él tiene ideas muy firmes, pero nunca intenta imponérselas al público. Sus películas no son discursos como de pastor religioso, sino que son exploraciones del misterio que tiene enfrente, siempre desde una mirada fascinada, lo que no deja de ser notable en un director que ya está por encima de los 70 años y que todavía tiene una enorme capacidad para fascinarse con el mundo. De eso voy a comentar algo en el cierre. Pero refiriéndome a esta película en particular, una de las cosas más asombrosas de esta cinta es ver cómo a Herzog le gusta la forma de comportarse de estos científicos. Son unos científicos que por momentos parecen, y no sé si sea lo correcto decirlo, pero parecen niños, parecen adolescentes fascinados con lo que encuentran. Son científicos que no son personajes extremistas como puede serlo un Timothy Treadwell o como puede ser el personaje de Fitzcarraldo, pero sin embargo Herzog logra conectarlos con ellos cuando muestra cómo su relación con los objetos que investiguen parece darle sentido a su existencia. Y sé que suena un poco cursi, pero es así. En paralelo a las manifestaciones científicas que nos dejan imágenes preciosas, las imágenes de México son una belleza, por ejemplo. Sin embargo, el gran momento de la película es estos científicos. En particular a mí me encantó el momento de los coreanos buscando las piedras en la Antártida, o el científico que también es músico y su fascinación por piedras que son pedacitos minúsculos que agarra del suelo y que parecieran no tener significado para nadie. Y en ese sentido esta película es tan herzoniana como el resto de la cinematografía del director. No hay nada anormal en una película como esta, a pesar de que su temática no tenga nada que ver con la anterior obra del director. Además, y lo más notable, que lo decía yo al principio, tiene que ver con esta reivindicación de la ciencia como un espacio para la fascinación, de la ciencia como un espacio para una mirada que se sorprende frente al mundo, de la ciencia como un espacio para la duda, de la ciencia como un espacio para acabar con nuestras certezas y no para darnos certeza. Y el puente que traza Herzog entre la superstición que generan los fenómenos naturales y la búsqueda científica de la verdad respecto a esos fenómenos, algo que también es digno de ser reivindicado. En los últimos años se pretende plantear la idea de que la ciencia llegó para acabar con las supersticiones. Herzog no ve ese conflicto, no lo veía en Into the Inferno y no lo ve en esta película tampoco. Por el contrario, cree que ambas manifestaciones son dos caras de una misma verdad. Hay un hecho natural que genera, por una parte, una mirada supersticiosa y cultural, por así decirlo, y por la otra una mirada científica, y una no juzga a la otra. En ningún momento Herzog mira con prepotencia científica a la gente que cree que somos polvo de estrellas, o a la gente que en Into the Inferno creía que los volcanes iban a acabar con el mundo. Herzog nunca los mira con desprecio, los mira con la misma fascinación y respeto con la que mira a estos científicos, que incluso muchas veces, era el caso de Into the Inferno, arriesgando su propia vida, o en el caso de Fireball, perdiendo buena parte de su vida privada, deciden ir a la exploración de estos eventos. Y eso es fascinante porque tanto la ciencia como la superstición son dos caras del ser humano, y ninguna es particularmente mejor que otra, aunque hoy en día se pretenda decir que sí, se pretenda decir que la ciencia de alguna manera nos va a explicar el mundo. Herzog no cree que la ciencia nos explique el mundo. Herzog cree que la ciencia lleva a que el ser humano se siga fascinando con el mundo. Y una última observación un poco estúpida de parte mía, pero bueno. No deja de impresionarme que Herzog, con la edad que tiene, sigue conservando no solo el pulso narrativo, sino la profunda pasión por los temas que trata. No ha perdido ni un ápice de su curiosidad, no ha perdido ni un ápice de su búsqueda humana, no ha perdido ni un ápice de su humanismo en el verdadero sentido del término, no humanismo como sinónimo
de sermoneo moral, sino humanismo en el sentido más absoluto del término, entendiendo el humanismo como la exploración y la búsqueda de los conflictos humanos y la búsqueda de la comprensión de la naturaleza humana. Y es parte, Herzog, de un grupo de cineastas como Martin Scorsese o Clint Eastwood o en su momento Sidney Lumet, que hasta edades muy avanzadas, y esto no lo digo ni como un insulto ni como una burla, es una observación absolutamente respetuosa y de admiración, que han llegado a esa edad sin perder la pasión por lo que hacen y por hacerlo de la misma manera, que su cine nunca haya cedido a confundir la madurez con el aburrimiento. Y es una de las razones por las cuales cualquier película que hace Herzog siempre es digna de ser vista, porque independientemente de si la película funciona o no, y en este caso funciona, pero independientemente de si funciona o no, de si la película es débil o no, de si la película es fallida o no, uno sabe que se va a encontrar con un artista que, a pesar de la edad que tiene, no ha perdido en lo más mínimo sus búsquedas estéticas. Y llegar a esa edad con esa pasión y con esa mirada cinematográfica es algo realmente admirable. Hasta acá, esta tercera entrega de Cine Continuado. Suscríbanse, activen las notificaciones para la cuarta entrega, que no he decidido todavía a qué película se la voy a dedicar. A lo mejor hago una encuesta en Instagram para que lo decidamos entre todos.